Hola, gran Chucho. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda usted? Hola, Chucho. Bien, bien. ¿Qué pasa en el norte? Lo mismo que acá. Un caos todo esto. ¿Sí? ¿Está complicado? Sí. Acá estamos bien. Estamos re bien. Mamita. Te digo que ayer yo fui a la costanera que me llamaría y no se notaba el susto. No, pero viste la cola que hay en... Por ahí Sí, pasas para algo, hacer corre algo en el anfiteatro, ahí da la vuelta entera. a full. En el centro también, en la Y en guardia el... también. Sí, sí. Allá al centro van con síntomas, ¿no? Así es. No sé. Sí, me parece que Yo acá en por la lo menos no pasé costanera... nunca por esa calle. Pasé en auto y cerré Sí, la sí, sí. ventanilla porque Sí. me van a meter los coronavirus. Sí, me parece que la idea es que en el Anfi van sin síntomas y allá en el centro van con síntomas. Buena información. No, un papelito no. Mira, tenemos Tiene mi hijo compañeros. con los mocos colgando. Bueno, iremos largando, Gabriel, ¿qué decís vos? Y tenemos 39. No, 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 hay 50. No, 50 ya. 50. hay 50. 50 ya. Sí. Largue más. Bueno, vamos a ir largando. ¿Quién? Chucho, ¿vos te encargás del cuestionario? Sí, yo lo hago. Muy Bueno, bien. bueno, Listo. Chucho y Meli, Rodrigo, no sé si está la Gaby. ¿Me cortan alguna aclaración? Melina por el tema de Quino, Chucho, Rodrigo. Voy a compartir la pantalla y pierdo de última apago. Si se llega a trabar algún video o algo, apago la cámara misma. Ok. Bueno. Vos, Gabriel, también, si me querés cortar. Seguramente vos me vas a cortar. Sí, yo después como a las 11 capaz que me voy porque tengo que arreglar un hueco. Bueno. Son las 9. Sí, vamos. Tenemos por un rato, vamos a ir viendo algunos videos y demás. Bueno, buenos Che, días a todos. ¿vas a hacer un break? Sí. Cortamos por ahí en 40, por ahí me pegan el grito. Rodrigo, por ahí me pega el grito. Sí. Y nos En embalamos 25 minutos. En 45 25. minutos, por ahí. Sí, ¿Eh? sí. Dale. Perfecto. A las 10. Son 9 y 10. A las 10. Bueno, a las 10 cortamos. A las 10 cortamos un rato. Si me aguantan hasta las 10, cortamos un rato. Si nos aguantan, más que si me aguantan. Bueno, buenos días a todos. Vamos a. La idea de hoy es hacer un teórico que generalmente tratamos de hacerlo bastante interactivo cuando estamos en la presencialidad. Hoy les pido que cualquier duda, cualquier inquietud, nos frenen, nos pregunten y tratemos de hablarla. Sin duda es uno de los temas, el tema de ultrasonografía. Yo voy a hacer más hincapié en el ganado bovino, pero es uno de los puntos más importantes. El año pasado vimos un montón de biotecnologías que aplicábamos en reproducción y si ustedes recuerdan, en todas las biotecnologías que hablamos el año pasado, la ultrasonografía juega algún papel, o para determinar algún estatus ovárico, o para determinar algún resultado de esa biotecnología, si está preñada o está vacía. O sea que es un tema bastante importante y es una de las técnicas que requiere que la aprendamos a manejar y sobre todo que lo logremos combinar la interpretación de lo que vemos y después lo que podemos hacer en función de lo que estamos viendo. Entonces, es un punto importante, vamos a tratar de ver imágenes, videos, si se corta me avisa, lo volvemos a ver o después se los estoy enviando. Digo que es tan importante y bastante claro la tenemos que me parece que hoy, en el año 2021, hablar de un manejo reproductivo en cualquier rodeo de cría, en cualquier tambo, no cabe lugar si no hay algún ecógrafo dando vueltas.
sí o sí me parece que nos tenemos que valer de esta tecnología para hacer algunas definiciones. Sí también que la ecografía por sí sola, sin un manejo reproductivo, no tiene mucho sentido. O sea, no solamente por el hecho de decir que voy a hacer ecografía, los que tenemos algunos años más, esto lo hemos vivido, de empezar a hacer ecografía y los clientes o muchos técnicos, solamente por el hecho de que hacían ecografía, se pensaban que estaba todo solucionado. Y la verdad que la ecografía sola no soluciona nada. Sí que es una herramienta fundamental para tomar decisiones más acertadas, pero que esas decisiones van a estar en función de nuestros conocimientos, de lo que logramos combinar con lo que sabemos de todas estas aplicaciones de biotecnología, de fisiología y demás, para que los objetivos logremos los objetivos que tenemos en un campo o en un campo de cría. Siempre menciono que cuando yo cursé reproducción hace ya algunos años en Río Cuarto, en la clase de ecografía, sinceramente, no le di mucha importancia. Siempre me gustó la parte de bovinos y pensaba en hacer producción, en hacer la parte de bovinos. Y cuando vimos ecografía, año 99, si mal no lo recuerdo, no le di mucha bola porque digo, esto está muy lejos de acá que se aplique en ganado bovino, van a pasar muchos años. Y la verdad que eso no fue así. La verdad que a los pocos años estaba trabajando también en un grupo de investigación donde la ecografía pasaba a ser una de las herramientas que más usábamos. Pero esto, a modo de ejemplo, está de un curso de ecografía del año 2006-2007, donde si ustedes se ponen a ver, cada uno de los que está haciendo ecografía en esta estación de palpación, en esta manga de palpación, tiene un ecógrafo colgado y por acá atrás hay otro ecógrafo más. La ecografía en esos pocos años se incorporó sobre todo en los veterinarios que hacían primero más ganado de cría y después más tambos, pero si nos ponemos a comparar lo que pasó en pocos años, probablemente el curso de ecografía, por ejemplo, que se dicta en el Irak, debe ser de los que más asistentes tiene de todos los cursos que dan. ¿Sigue siendo así eso? Sí, sí, sí. O sea que sin duda es una tecnología una herramienta que la tenemos que usar. ¿Por qué ha cambiado en esos años o la ecografía evolucionó tanto en estos años? Básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque los equipos, si bien son todos importados y está todo en dólares, el costo de estos equipos ha ido bajando. Comenzábamos con equipos de alto costo, pensábamos siempre en la amortización. Hoy la verdad que los equipos, si bien no son baratos y hay que cuidarlos y hay que, en función de diferentes marcas, también están los diferentes equipos, pero ha bajado notablemente la inversión que hay que hacer para adquirir algún ecógrafo. Y también lo que ha cambiado es la facilidad de uso. Antes solamente, cuando empezamos a trabajar con ecografía, trabajábamos solamente con estos tipos de equipos fijos en una mesa, donde necesitábamos tener la mesa al lado de la manga para trabajar, donde necesitábamos tener energía para poder conectar el equipo, donde necesitábamos tener sombra, porque si no, no teníamos buenas imágenes, a pasar a un montón de opciones de equipos portátiles, como puede ser este que está acá en la muñeca, acá el Tutti Boffelli con un ecógrafo que mira la imagen, se va reproduciendo en un teléfono celular o podría ser una tablet, en este tipo de anteojos que tiene David colgados acá en la cabeza y va viendo la imagen que va produciendo la ultrasonografía ahí arriba, acá un equipo colgado del costado del cuerpo, acá trabajando directamente sobre la espina del pescado de un tambo, o sea que evidentemente este cambio, esta evolución en la comodidad de los equipos ha hecho que también la ecografía se empezara a usar masivamente. Por eso un poquito las opciones de trabajo son múltiples. Acá como un ex alumno de la universidad, trabajando en una estación de palpación, con un equipo que tiene los lentes y va viendo la imagen que se va produciendo. Este equipo que va colgado en el cuerpo. Un equipo que con un suplemento hacemos ecografía sin introducir la mano, como tiene un bastón ahí donde va colocando vaca por vaca, las vacas están en la manga y va haciendo el diagnóstico de gestación
Javier de la Mata, o acá también el Tuti Bofelli, con el mismo equipo que antes tenía colgado y metía la mano, con el bastón, el traductor va puesto en el bastón y va haciendo ecografía en un campo de cría, un diagnóstico de gestación probablemente de 35, 40 días, lo va haciendo en forma muy rápida desde arriba de la mano. O sea, las opciones de trabajo son múltiples y eso hace que podamos aplicarlo en cualquier escenario en donde trabajamos haciendo palpación. Hoy no es una limitante hacer un diagnóstico por ecografía, como vamos a tratar de ver, con mucha más precisión de lo que hacíamos con la palpación. Lo que mencionábamos de los cambios de los equipos, tal vez los primeros equipos que nos ha tocado trabajar, esos equipos de mesa, sobre todo bastante armatostes, pesados, grandes, de diferentes marcas, tal vez uno de los más... Y esos ya eran los modernos, Pablo. Bueno, sí, bueno, está bien, está bien. Vos has visto más grandes todavía. Sí, sí. No tengo foto del que mostraron ustedes de Canadá. Después te le voy a mandar una. Bien, pero bueno, imagínense todo lo que necesitábamos llevar al lado de la manga para instalar estos equipos. Aparte el valor que tenían hacía que lo tenemos que cuidar más que probablemente, no sé si nuestro cuerpo, pero lo teníamos que cuidar porque eran equipos muy costosos, siguen siendo, pero en ese momento eran más todavía. Pero bueno, esto requería energía, requería la mesa, requería la sombra, requería los adaptadores para enchufar el equipo. O sea que antes de empezar a trabajar probablemente teníamos media hora hasta instalar el equipo al lado de la manga y comenzar a trabajar. Y bueno, y hoy solamente por poner algunas de las imágenes de equipos que hay dando vuelta, debe haber 30, 40 equipos más, algunos similares, algunos con algunos cambios, pero hay muchas opciones. Por eso también siempre la importancia de, cuando uno va a adquirir un equipo de ultrasonografía, conocer cuáles son los requerimientos, las necesidades de uso que voy a tener, para qué lo voy a usar, y en función de eso salir a buscar lo que más se adapte al trabajo que yo voy a hacer, y no muchas veces hacer al revés, en función de la opción de compra que tengo, elijo, sino elijamos en función de los trabajos que vamos a realizar. Vamos a repasar rápidamente algunas cuestiones básicas de cómo se produce una imagen y qué logramos ver en la ecografía para después entender algunos videos y algunas imágenes y sacar algunas conclusiones en función de las imágenes que vayamos viendo. ¿En qué se basa la ecografía? La ecografía se va a basar en esa producción de imágenes que va a producir estas ondas de sonido de alta frecuencia que al atravesar un tejido van a devolver de vuelta esas ondas de sonido y eso se va a traducir en una imagen en una pantalla con diferentes puntos en diferentes alturas en una pantalla, con diferentes intensidad de grises para tratar de identificar qué estructuras estoy visualizando, pero básicamente se va a basar en esas ondas de sonido de alta frecuencia que van a viajar en los tejidos y van a producir esas imágenes. Básicamente lo que imitamos a hacer cuando hacemos ultrasonografía, un ejemplo, una foto bastante práctica es tratar de ponerle ojos a esa mano que hacíamos la palpación y nos quedábamos pensando, o los de afuera se quedan pensando qué es lo que uno está tocando. Bueno, hoy con la ecografía a esa palpación le ponemos ojos, o sea, estamos viendo, estamos midiendo, estamos, además de ver, medir, tratar de diferenciar algunas estructuras que son muy útiles a la hora de hacer algún diagnóstico. ¿Cómo se genera esa imagen? Los equipos de ultrasonido tienen un traductor donde los cristales, que son los que emiten ese ultrasonido, están en la parte, generalmente, en estos traductores de tipo lineal. Vamos a ver algunos otros tipos de transductores. Están dispuestos en la parte de abajo del transductor. Estos cristales van por un impulso eléctrico, van vibrando, van produciendo esas ondas de alta frecuencia que van a ir viajando a través del tejido, por ejemplo, que vayamos a hacer la ecografía, y en función de lo que rebota, y por eso la denominación de ecografía, ese eco, esa devolución de sonido que vuelve hacia el traductor,
en función de la cantidad que devuelve y a la altura donde lo devuelve, va a ser la producción de imágenes que vamos a ir produciendo. Estos cristales que están dispuestos en esta parte de abajo del transductor, si bien a modo de ejemplo siempre mencionamos que vibra un cristal y emite el ultrasonido, en realidad van vibrando de a grupos de cristales en forma muy rápida, que generalmente comienzan desde la punta del transductor hacia la parte de atrás del transductor, van vibrando de a grupo y van produciendo una imagen de barrido, una imagen en 2 dimensiones de la estructura que yo le estoy haciendo ecografía. Alguna comparación de lo que es el ultrasonido, estas ondas de alta frecuencia, con lo que es el sonido audible, algunas definiciones, pero que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando cuando nosotros hacemos ecografía transrectal, por ejemplo, en una vaca. La primera gran diferencia, y que es importante tenerlo siempre en mente, es que el sonido audible va a viajar por el aire y el ultrasonido no viaja por el aire, viaja en este caso por tejidos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si entre el transductor y el recto que le vamos a hacer ecografía nos queda aire, o si le ponemos algún protector al transductor, como puede ser un guante para evitar que le entre agua o que tengamos algún problema con ese transductor, si queda aire entre ese transductor y el recto, el ultrasonido no va a viajar por esa parte y nos va a dar una imagen que no es la real, diferencias de longitud de onda y de frecuencia, pero un punto importante también es la velocidad. Fíjense, la velocidad del sonido audible y la velocidad que tiene el ultrasonido. La diferencia es en función de si son tejidos blandos o tejidos duros lo que atraviesa el ultrasonido, pero fíjense que estamos hablando de más de 1500 metros por segundo, lo que hace que la imagen que nosotros estamos haciendo, en la estructura que le estamos pasando el ecógrafo arriba, estamos viendo en tiempo real, porque a esa velocidad que viajó el ultrasonido, que fue vino el ultrasonido, la imagen que vemos en la pantalla, podemos hablar que es real, que la misma imagen que estamos pasándole por arriba al tejido, la estamos viendo en la pantalla del equipo. Como les decía, cualquiera sea el equipo, básicamente va a tener un traductor, con un cable que se va a unir a esa consola o a ese procesador de imágenes, como podría ser en el caso donde tenía los lentes, que en realidad no va directamente hacia la consola, sino que transmite una pantalla, hay un paso más en el medio, pero básicamente va a tener un traductor y una consola que es donde se va a transmitir ese ultrasonido que viajó desde el transductor hacia algún tejido, volvió al transductor, de vuelta en forma de impulso eléctrico, se va a transmitir con un procesado de esa imagen que va a ser la consola, se va a transmitir en un punto, en una pantalla, en el equipo que nosotros tengamos para trabajar. Básicamente, en forma muy resumida, está el transductor, acá estaría el cable, va a viajar un impulso eléctrico hacia los cristales que dan en este traductor, esos cristales van a vibrar y van a emitir esas ondas de alta frecuencia. Vamos a suponer que por acá hay un tejido que le va a hacer ecografía a esta parte que está acá, el ultrasonido viaja, pasa o en diferentes porcentajes vuelve al transductor según el tejido que estamos evaluando, vuelve hacia el transductor, se vuelve a transmitir un impulso eléctrico y por un procesado de la imagen, un convertidor digital, va a hacer un punto en esta pantalla que nos va a indicar, en función de lo que nosotros sabemos, qué tipo de estructura estamos viendo. Lo que decíamos recién, una diferencia con el sistema auditivo, pero si nos concentramos en el ultrasonido, este cristal que yo les decía que estaban en la parte de abajo del transductor, reciben el impulso eléctrico, vibran por ese efecto piezoeléctrico que tienen los cristales, y en función de la calidad del equipo y la duración de los equipos, la duración de los equipos lo dan la cantidad de veces que estos cristales logran vibrar para emitir el ultrasonido. Emiten el ultrasonido, llegan hasta un tejido reflector que vamos a ver que parte del ultrasonido podrá seguir viajando para abajo y parte vuelve hacia el mismo cristal que funciona como receptor, se vuelve a transmitir como un impulso eléctrico y eso va a ir a la consola
y va a hacer un punto en la pantalla que nosotros, en función de lo que aparezca, lo vamos a interpretar. Hay diferentes tipos de ecografía o de modos de hacer ecografía. Generalmente lo que mencionamos en reproducción, en la parte de biotecnologías, vamos a hablar generalmente de ecografías modo B, que van a dar esa imagen bidimensional, que la transmisión de ese ultrasonido se va a transmitir como puntos en la pantalla. Hay otros modos de ecografía, como el modo A, que generalmente se usa para que transmite el ultrasonido en forma de sonido. Cuando llega a diferentes tipos de tejido, emiten diferentes sonidos y uno podría interpretar en función de cuánto tarda el grosor, por ejemplo, de grasa dorsal con ese tipo de ecografía. O hablaban que los submarinos también funcionan con modos de ultrasonidos de modo A para diferenciar en función de distancias según el tipo de ultrasonido que vuela. Les decía que esos cristales podían estar dispuestos de diferente manera en un equipo de ultrasonido. Entonces vamos a tener básicamente transductores que tienen, ecógrafos que tienen transductores de tipo lineal, donde los cristales, como les mencionaba hasta ahora en los ejemplos de ahora, están dispuestos en la parte de abajo del transductor, y van a vibrar y van a hacer una imagen de este tipo, una imagen tipo rectangular. Va a haber transductores de tipo convexo, donde los cristales están dispuestos en esta disposición, entonces nos va a dar una forma más de abanico. Vamos a ver para algunas aplicaciones, o como veían a fin de año con Chucho en la parte de producción de embriones in vitro, generalmente se usan este tipo de transductores, en realidad son más chicos, los que llaman microconvexos, pero básicamente producen esa imagen en forma de abanico, o ecógrafos sectoriales, donde un cristal es el que vibra y que además pivotea y genera esa imagen en abanico, pero con un punto de entrada, un menor punto de entrada de donde sale la imagen. Cuando hablamos de ecografía, uno de los términos que vamos a tener que definir y entender es el término de ecogenicidad, que es esa capacidad que tienen los tejidos de rebotar las ondas de ultrasonido, de este ultrasonido de alta frecuencia. Entonces vamos a tener los dos extremos de ecogenicidad posible. Vamos a hablar de tejidos que no son ecogénicos, como podría ser el líquido. Por ejemplo, acá estamos viendo esta cabeza de este feto y estas membranas fetales. Si nos ponemos a ver, entre la cabeza de este feto y las membranas hay líquido. Ustedes pueden ver que la imagen producida, la ultrasonografía, es negro. Eso significa que este tejido es no ecogénico, es anecoico. Todo el ultrasonido que llegó a este líquido siguió viajando, nada rebotó. Entonces lo vemos en la pantalla con un punto negro. En cambio, en el otro extremo podríamos pensar en los huesos de la cabeza de este feto, que están ubicados en esta región. Gran parte del ultrasonido que llegó a estos huesos rebotó y nos da la imagen en la pantalla de estos puntos blancos. Entonces vamos a hablar de tejidos hiperecogénicos, de alta ecogenicidad, esta cabeza de este feto. Y después vamos a empezar a hablar de tejidos que son intermedios, como podrían ser estas membranas fetales. Si ustedes ven, está en un tono de gris. Eso significa que el ultrasonido que llegó a estas membranas, parte siguió viajando hacia ventral de esta imagen y parte rebotó. Eso nos da a la ecografía, a la imagen en la pantalla, diferentes tonos de grises. Generalmente esas diferencias de tonos de grises nos van a ayudar a diferenciar tejidos que pueden ser parecidos, pero que tienen grises diferentes y nos indican que son diferentes estructuras. Profe, Entonces, sí, tengo una duda. sí, Los tejidos no ecogénicos son anecoicos y los tejidos sí, ecogénicos, ¿cómo se denominan? son hiperecogénicos o de alta ecogenicidad. Ah, bueno, gracias.
con este ejemplo y pensando cómo se produce la imagen o cómo la vamos a ir produciendo a medida que vibran los cristales. Recién mencionaba que en función del ultrasonido que llegaba a un punto y el porcentaje que volvía hacia ese receptor, vamos a diferenciar algunos tipos de tejidos, pero también con la ecografía nos va a dar idea de posición, porque fíjense que en este caso estamos ecografiando estos 4 puntos diferentes y la imagen que se produce a la pantalla nos está dando que estos tejidos, estos ejemplos, estos 4 puntos están dispuestos en la realidad a diferente profundidad. Este punto está más cerca del traductor y este punto está más lejos del traductor. A su vez, esta estructura que está dibujada con este gris, parte del ultrasonido que llegó rebotó y vamos a tener ese punto gris en la pantalla, pero fíjense que parte del sonido siguió viajando para abajo, por eso nos da esa ecogenicidad intermedia, este gris. En cambio, el segundo punto, gran parte, todo el ultrasonido que llegó a este punto rebotó hasta este cristal. Fíjense que la imagen que vemos en la pantalla es un punto blanco. Entonces nos da idea de ubicación de estos diferentes 4 puntos y también de que son estructuras ecogénicamente diferentes. Esto, parte del ultrasonido siguió viajando, en este caso casi todo el ultrasonido volvió, o todo el ultrasonido volvió para el transductor. Les decía que los cristales, si bien en modo de ejemplo siempre hablamos de que un cristal vibra, se contrae y se dilata, viaja el ultrasonido, lo que yo les mencionaba anteriormente, que generalmente van vibrando de a grupos para dar esa imagen de barrido, una definición teórica, pero que nos ayuda a entender muchas veces cómo nos tenemos que mover cuando vemos imágenes y estamos trabajando adentro de una vaca, dentro de una yegua, porque si nosotros, este orden de vibración de los cristales comienza en la punta del transductor, la imagen de barrido da una idea de movimiento en función de lo que nosotros querramos buscar. Muchas veces este orden o la forma que vibran los cristales pueden empezar desde la punta del transductor o pueden empezar de la parte más cerca del cable del transductor, que no cambie sustancialmente la imagen que vamos a generar o la imagen que vamos a estar viendo, pero sí cambia mucho la forma que nos tenemos que mover, porque si tenemos una estructura que vemos en la pantalla, que está parte afuera o parte adentro, si los cristales empiezan a vibrar desde esta punta, probablemente tengamos que introducir más la mano, pero si los tenemos dispuestos al revés, significa que tengo que salir, tengo que ir más hacia caudal. Entonces, esa diferencia o entender cómo vibran los cristales nos ayudan a la hora de ubicar la mano y de cómo moverse para encontrar más rápido las estructuras y poder hacer una ecografía, una evaluación en forma completa. Les decía de la diferencia de los tipos de transductores, el transductor lineal, donde teníamos los cristales dispuestos, van a estar en la parte de acá abajo, o en este caso un convexo, que están en la punta, probablemente los que usan mucho en la clínica para pequeños son de este tipo de transductores, donde nos van a dar una imagen, como vamos a ver, en forma de abanico. Primera diferencia de los transductores va a ser la forma, la disposición de los cristales, como veíamos recién. El otro punto a tener en cuenta, como división teórica, hoy hay muchos intermedios de esta división, pero para que se entienda cuáles son las ventajas y desventajas y los usos que podemos dar para estos equipos, vamos a hablar que estos, si bien van a ser todos de alta frecuencia, podemos tener transductores que trabajan a 3,5 MHz, transductores de 5 MHz o de 7,5 MHz, hoy hay otras opciones también, pero fíjense que a medida que los traductores trabajan a mayor cantidad de megahertz, la distancia focal, o sea, el punto donde vamos a tener mejor definición, se reduce. Entonces vamos a tener cristales que trabajan a 3,5, donde la distancia focal va a ser de 7 centímetros. No quiere decir que lo que está antes no lo vemos, ni lo que está después tampoco, pero sí que vamos a tener una buena definición a 7 centímetros, y los de 7,5 MHz, donde la distancia focal, ese punto donde vamos a tener las mejores imágenes,
va a ser alrededor de 2 centímetros. Si bien es inversamente proporcional a más megahertz, menor distancia focal, sí hay que tener en cuenta que a más megahertz generalmente vemos mejor resolución. Entonces, en función de vuelta del trabajo que vamos a realizar, nuestro equipo se puede adaptar mejor o no al trabajo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si vamos a hacer ecografía, nuestra base de trabajo es la ecografía de ovarios en bovinos, donde tenemos estructuras o podemos tener estructuras en ciertos momentos del ciclo que son pequeñas, y sabemos que por la forma que vamos a hacer ecografía, en forma transrectal, en una vaca, el ovario lo podemos tener muy cerca del transductor, probablemente lo ideal sería que trabajemos con equipos de alto megahertz, porque vamos a tener, si bien vamos a tener menor distancia focal, pero vamos a tener mejor resolución y vamos a ser capaces de identificar estructuras muy chicas, como pueden ser folículos de 3 milímetros o hasta menos también. En cambio, si sabemos que vamos a trabajar, por ejemplo, en una clínica de pequeños, donde vamos a hacer ecografía transabdominal en un perro de una talla grande, probablemente tengamos que trabajar con equipos de menos megahertz, porque sabemos que la distancia focal va a ser mayor, si bien vamos a ver estructuras de mayor tamaño, pero vamos a compensarlo con esa mayor distancia focal. Probablemente uno de los equipos, por ejemplo, en bovinos que más utilizamos, son estos intermedios, que tienen justamente esa ductilidad para trabajar con ovarios con buena resolución. Vamos a ver qué tenemos que diferenciar en los ovarios, o le voy a preguntar a ustedes en realidad qué tendríamos que diferenciar en los ovarios bovinos para saber el rango de tamaño que tendríamos que ver, y nos va a permitir ver alguna gestación, si es un poco más grande, también con una buena resolución, porque 3,5 centímetros, 4, estamos trabajando con una buena distancia focal. ¿Qué imagen produce un traductor lineal? Un traductor lineal, como les decía, si pensamos la forma del traductor lineal y los cristales dispuestos en esa parte de abajo del traductor, nos va a dar esta imagen de rectángulo. Esta es la imagen en las 2 dimensiones que nos va a dar un traductor lineal. Este es un traductor convexo, este abanico. Si ustedes recuerdan, el transductor está dispuesto, los cristales, mejor dicho, en el traductor están dispuestos en esa forma en esa forma de abanico, por eso esta imagen que nos da, y un traductor sectorial, que yo les decía que nos daba esa forma de abanico, pero con un solo punto de entrada donde estamos ecografiando. Sin meterme mucho en esto, pero sí para tenerlo en cuenta, yo les mencioné en la parte básica y en los ejemplos generalmente damos de que estamos haciendo ecografía a algo plano y que nuestra estructura nos permite que el ultrasonido pase o devuelva, pero la realidad es que cuando vamos a hacer ecografía, ya sea en una yegua o en cualquier estructura que nosotros le vamos a hacer ecografía, no tenemos esas estructuras planas donde la imagen el ultrasonido va a viajar y va a volver sí o no, sino que empezamos a tener un montón de artefactos o de cuestiones en función de las estructuras que estamos ecografiando que pueden distorsionar o nos pueden generar imágenes que no son reales, que son generadas justamente por estas diferencias de forma, por ejemplo, o de estructuras. Entonces empezamos a tener lo mismo que nos contaban cuando íbamos a la escuela del lápiz, cuando poníamos en un vaso de agua y lo mirábamos de costado, esos efectos de refracción, muchos efectos de dispersión. Piensen que estamos haciendo ecografía en algo que no es plano, entonces si bien parte del ultrasonido va a volver, parte también se va a dispersar, vamos a atravesar líquidos, vamos a tener procesos de absorción, donde vamos a ver cómo cambian algunas imágenes después de que pase por el líquido o no. Entonces todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces no es ninguna patología, no es nada raro, simplemente son artefactos que se producen con el uso de la ultrasonografía. Una de las cuestiones o algunos de los artefactos que se producen por esta dispersión del ultrasonido, muchas veces nos ayudan a, por ejemplo, tomar mediciones o a entender algunas estructuras que estamos viendo. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que si, por ejemplo,
estamos haciendo la ecografía, vamos a ver más adelante cómo se ve un folículo ovárico, un antro folicular en un ovario, cómo lo vamos a ver, de una esfera negra, porque en realidad estamos viendo el antro folicular, pero si nosotros pensamos que, por ejemplo, esta esfera es el folículo que estamos haciendo la ecografía, y pensamos en estos efectos de dispersión, fíjense que el ultrasonido que viajó y que justo rebota en esta parte donde tiene más superficie, es probable que el ultrasonido que llegue a esta parte en mayor porcentaje vuelva hacia el transductor, lo mismo que en esta parte más adistal, pero lo que llega a los costados de esta esfera, parte va a volver, pero parte se va a dispersar porque no está sobre algo recto. Entonces, ¿qué sería esperable que pase? Como vamos a ver en algunas imágenes posteriores, que cuando hacemos ecografía en esta esfera, que podría ser un folículo, el punto de acá arriba se vea más ecogénico, más blanco, igual que el punto de acá abajo. Eso nos está indicando que estamos haciendo la ecografía a la parte del máximo diámetro folicular. Entonces, a la hora, por ejemplo, de hacer alguna medición, y el año pasado cuando veíamos la parte de inseminación y cuando hablábamos de esos repasos que hacía Gabriel de fisiología, hablaba de diámetros máximos, diámetro folicular máximo y de crecimiento folicular, lo deberíamos estar tomando en este diámetro, que es el que sabemos, por justamente estos artefactos que se producen cuando hacemos ecografía, que es el punto máximo o el mayor diámetro de este folículo. Si ustedes se fijan, también algunos de los efectos que teníamos era esa absorción o esa aceleración del ultrasonido, y a esto nos referimos cuando el ultrasonido pasa algún líquido, generalmente se acelera y nos va a dar una imagen después de atravesar el ultrasonido de forma más ecogénica. Vamos a ver después, más adelante, en un ratito nomás, qué estructuras estamos haciendo la ecografía en esta imagen. Pero si ustedes ven, acá en esta imagen, acá hay líquido, está pasando, el ultrasonido viajó por diferentes tejidos, fíjense, son diferentes grises, llegó hasta este líquido, se aceleró el ultrasonido en este líquido, y esta imagen más adistal de esta estructura que estamos haciendo en la ecografía, se ve mucho más ecogénica que la parte que está acá arriba. Esto no es nada raro, no es ninguna patología, simplemente el ultrasonido se aceleró, y acá vemos mayor ecogenicidad que en la parte de arriba. Lo mismo pasa con esta preñez, vamos a ver cómo se ven las preñeces, de cuántos días podría ser esta preñez que estamos haciendo en la ecografía, pero pasó básicamente lo mismo. El ultrasonido llegó a este líquido, se aceleró, y esta imagen que está acá abajo es más ecogénica que el endometrio, el miometrio que está acá arriba, que es exactamente igual que el que está acá abajo, nada más que se aceleró el ultrasonido, da esa imagen de mayor ecogenicidad. No hay nada raro, no hay ninguna patología, simplemente son algunos de los artefactos que se producen cuando hacemos ecografía. Algunas cuestiones a tener en cuenta cuando empezamos a ver pantallas del ecógrafo y vayan haciéndose el ojo, porque vamos a ver diferentes marcas de ecógrafo, diferentes tamaños de pantalla. Siempre tengan en cuenta que vamos a tener alguna escala, muchos ecógrafos tienen escala en lateral y en la parte superior, cada puntito, sea como sea, son 10 milímetros, entonces, sin tener que medir, yo sé que esta estructura, que en este caso es un cuerpo lúteo, en diámetro máximo, más o menos, está midiendo, fíjense, 10, 20 y algo, fíjense que va desde por acá hasta por acá, o sea, sin tener que medir. Yo sé que esta estructura tiene 22, 23 milímetros de ancho. También nos va a estar indicando la pantalla del ecógrafo dónde está el foco puesto de este equipo. Este equipo está regulado para que el foco esté en este punto, donde probablemente, si yo estoy haciendo, donde voy a tener alguna concentración del ultrasonido, podría tener alguna mejor imagen. Fíjense en la de acá abajo, el foco está puesto más adistal, está puesto más abajo del ecógrafo, y también en este punto, no sé por qué no sale en la ecografía de acá, está esta flecha que nos indica en el sentido cómo empiezan a vibrar los cristales para indicarnos ese orden
de vibración y cómo me tendría que mover en función del equipo. Algunos de los artefactos que pasan y en funciones por el que yo les decía que el ultrasonido no viaja por aire, una de las cuestiones que nos suele pasar y hay que tenerlo en cuenta porque podemos estar haciendo la ecografía o pasando el traductor en una zona que yo quiero revisar y por este artefacto no estoy viendo la estructura, no porque no esté en el lugar, sino porque tengo este artefacto que me interfiere y es una cosa muy común que es tener gas entre el transductor y la estructura que voy a ecografiar, entre el recto. En el recto puedo tener aire, que si yo estoy haciendo la ecografía de este ovario y tengo gas, tengo aire entre el transductor y el ovario que voy a ecografiar, el ultrasonido en esta parte del aire va a ir y venir, va a ir y venir, va a ir y venir, se va a perder. Entonces a la pantalla vamos a ver algo muy parecido a esto, que ahora se lo voy a mostrar en un par de fotos, y cuando lo veamos a campo van a ver que pasa muy, muy comúnmente, este tipo de imagen, donde tengo el ovario en esta parte que estoy haciendo ecografía, y fíjense todas estas reverberaciones, que el ultrasonido acá fue, vino, fue, vino, fue, vino, fue, vino, se perdió en el medio, en ese aire, pues justamente le decía que no viaja bien en el aire el ultrasonido, nos da esta imagen. Si yo acá tengo alguna estructura que quiero revisar con profundidad, me la estoy perdiendo no porque no la esté revisando, sino porque tengo este artefacto en el medio, en el recto. Para terminar un poco el tema de la parte básica y un poco más aburrida, los equipos en general todos tienen regulación, los equipos fijos tienen algún teclado para escribir número de la vaca, si quisiera guardar alguna imagen. Sé que en equino lo usan un poco más, la verdad que nosotros en bovinos generalmente no guardamos muchas imágenes, excepto en algún experimento o algo puntual que yo quiera guardar, podría escribir el número de la vaca, el día, alguna característica que yo quiera escribir. Básicamente todos tienen algún control de brillo, de contraste, que nos puede ayudar a regular según las condiciones ambientales que yo esté trabajando. Hoy muchos de los equipos, todos estos teclados los tienen en forma digital, no se modifican mucho desde que yo lo apago hasta que lo vuelvo a prender. Siempre, hace algunos años, hacíamos más hincapié en esto porque cuando los primeros equipos que tenían todos en forma de perillas, como los viejos televisores, imagínense que cuando yo termino de trabajar y limpio el equipo y le paso un trapo a esta pantalla y trato de que quede limpio para la próxima vez, generalmente modifico toda esta regulación y la próxima vez que lo prenda lo tengo que saber regular porque es probable que la imagen que prenda nuevamente sea muy diferente a la que yo había terminado de trabajar, entonces hay que aprender a regularlo. También tenemos algunos controles de ganancia, que se llama, que es un poco la intensidad con que ese ultrasonido va a viajar por los tejidos, entonces hablamos de ganancias totales o de ganancias a diferentes alturas en la pantalla, ganancias cercanas, medias o lejanas, que básicamente lo que nos van a ayudar es a tratar de tener una imagen pareja si estamos haciéndole una ecografía a alguna estructura que es toda igual, debería tener una imagen muy parecida en la parte superior, en la imagen y la parte más distal. Entonces, con las ganancias, logramos que esas imágenes regular para que esas imágenes sean parejas. Todos los equipos tienen alguna tecla de congelado para poder hacer mediciones o tomar alguna, básicamente para hacer mediciones. Y bueno, muchos tienen o algún mouse o alguna flechita, alguna ayuda para justamente para esas mediciones poner los puntos donde yo quiero medir y quiero tomar alguna medición. ¿Qué sería la ganancia? La ganancia... ¿Profe? Perdón. Sí. Con el tema de cuando hacemos el congelado para tomar una captura de, por ejemplo, un folículo, cuando nosotros marcamos el diámetro, ¿ahí nos sale cuánto es la medida o nos guiamos por los valores que tenemos a los extremos? No, gracias por la aclaración. Me parece que tengo después más adelante alguno que está midiendo. Cuando yo congelo y justamente con ese tráculo, con alguna flechita, yo, por ejemplo, vamos a suponer que esto es un folículo, yo quisiera medir acá,
yo le haría clic en esta parte más distal, me marcaría toda una línea punteada, si esto fuese para que estoy haciendo una medición, y cuando llego a la parte de arriba, al costado en la pantalla, en algún lugar, me saldría cuál es en milímetros, generalmente en milímetros o en centímetros, cuál es la distancia entre los dos puntos que yo estaba marcando. Casi todos los equipos, sobre todo los de mesa, que tienen más cantidad, o el software está más preparado para eso, tienen opciones de medir longitud, diríamos, una línea recta, me puede medir alguna circunferencia, entonces yo puedo dibujar una esfera y cambiarle el tamaño y también hacer algunos cálculos en función de eso. Pero sí, generalmente cuando el trackball yo lo uso para hacerle, o las flechas para hacer clic, y me va marcando la distancia o el largo que tiene esa medición. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Profe, Sí. ¿los puntitos indicaban 1 o 10 milímetros entre puntitos a los costados de 10 arriba? milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros. Perfecto. ¿Sí? Muchas Siempre gracias. fíjense que hemos cambiado algunas pantallas y no importa la pantalla que, diríamos, el equipo que yo esté revisando. Algunos pueden tener algún puntito más chiquito a los 5, pero generalmente los puntos grandes es cada 10 milímetros. Es bueno ir haciéndose el ojo porque muchas veces nos ayuda a tomar mediciones. Van a ver que algunas de las diferencias que tenemos que evaluar, las diferencias al principio parecen que es poco, pero cuando uno se empieza a hacer el ojo, a vista, sin tener que tomar muchas mediciones, nos ayudan a diferenciarlas, ¿no? Antes de pasar de diapositiva, lo que yo decía de la ganancia. Yo con la ganancia lograría, fíjense, en este caso está haciendo la ecografía en una herramienta que se usa para calibrar los equipos, pero es un gel que el gel en todas partes es igual. Teníamos todo el gel de esta caja que estaba puesto en este lugar, es igual acá arriba que acá abajo, entonces la imagen debería ser la misma. Justamente con la ganancia yo debería lograr que la imagen que está más cerca del traductor, que sería esta que está acá arriba, sea igual que la que está acá abajo. Entonces, básicamente con la ganancia logro regular esos. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Entre vaca de cría y vaca de tambo hacen alguna modificación en el parámetro del ecógrafo? ¿O generalmente no? Por el tamaño de IOI. No, generalmente, o sea, las modificaciones las haces en función vamos a ver en un ratito, en función del trabajo que podés llegar a hacer. A lo mejor podés hacer algunos cambios, pero no te debería cambiar si son vacas de cría o son vacas de tambo, es lo mismo. Sí, probablemente en vacas de tambo, en vacas de leche, vas a ver algunas estructuras más grandes, pero no en función de la regulación del equipo. Sí te va a cambiar si estás trabajando en una manga de cría al rayo del sol o con poca sombra, probablemente le tenga que poner más brillo que si estás adentro de un tambo o bajo un techo. Pero es en función del lugar donde estás trabajando, no de si es vaca de cría o vaca de tambo. Después sí vas a ver que podés hacer algún cambio en función de si por ejemplo, vas a revisar ovario y estás haciendo algún experimento. Vamos a ver qué tendrías que regular, y si vas a hacer alguna perenía, algún sexado fetal, a lo mejor vas a hacer otra regulación, pero independientemente si es vaca de cría o vaca de tambo. Bien, otra de las cuestiones básicas y que a veces nos cuesta un poquito al principio interpretar es tener en cuenta de que, de vuelta, toda la parte teórica, yo les expliqué como que estábamos haciendo la ecografía una parte plana, pero después la realidad es que vamos a hacer ecografía en estructuras que ninguna es plana, que tienen diferentes formas y que tenemos que empezar a interpretar, y van a ver que gran parte de la ecografía es interpretar lo que yo estoy viendo, porque no es difícil de ver lo que hay que ver, el tema es interpretarlo y entender cómo lo estoy cortando. Ustedes piensen que con la ecografía estoy haciendo, si se quiere, un corte histológico, estoy haciendo dos planos, un alto y un ancho, y que muchas veces para hacer algún diagnóstico voy a tener que meterle
otro punto más, que es el movimiento que yo le voy a dar para interpretar lo que yo estoy encontrando. Entonces tengo que entender cómo estoy cortando, por ejemplo, un útero, por ejemplo, un ovario, o por ejemplo, un feto. Entonces vamos a ver que si, perdón, vamos a ver que si estoy atravesando, ustedes piensen que si el transductor, los cristales están en forma lineal, yo cuando hago un corte de un tubo, hagan de cuenta que lo corto, hago un corte a través del tubo, hago un corte histológico. Entonces si está en forma recta, lo voy a ver la sección de ese tubo, entonces voy a hacer un corte en forma de círculo. En este útero podría estar haciendo un corte. Fíjense qué imagen tendría. La línea punteada es el transductor, cómo ubico el transductor en ese útero. Fíjense que en este caso lo estoy ubicando de esta manera. Lo que estoy haciendo es un corte transversal de este cuerno uterino. La imagen que yo veo al ecógrafo, imagen bastante vieja, bastante chota, ya vamos a ver algunas mejores, pero a modo de ejemplo, estoy haciendo este corte transversal, lo veo en forma de un redondel. En este caso, en este cuerpo del útero, lo estoy cortando longitudinal, fíjense dónde está puesto el transductor. La imagen que veo en la pantalla es esta imagen que está acá a la izquierda, donde por acá, con un poquito de imaginación, iría la luz, y esto sería probablemente el endometrio de un lado y del otro, digamos. Estoy haciendo un corte longitudinal. ¿Se entiende más o menos esta parte? Piensen que después, por ejemplo, en una vaca, el útero está enrollado, entonces muchas veces voy a hacer cortes donde a un mínimo movimiento van a pasar de ser longitudinales a ser transversales, o podría tener, si pensamos en la forma del útero bovino, podría estar teniendo una vista de un corte transversal en la parte de arriba de la pantalla y otro corte transversal abajo, porque justamente estoy agarrando esa curvatura del útero y veo los diferentes puntos. El útero generalmente no tiene mayores problemas, igual que el ovario, porque lo corte de una forma, lo corte de otra. Si yo estoy seguro que lo recorrí, igual que como cuando veíamos la palpación rectal, que tenía que estar seguro que yo recorría todo el útero, lo veo de una forma o lo veo de otra, no me cambia mucho la interpretación y lo que yo tengo que ver. Ahora sí pasa a ser importante entender cómo corto, por ejemplo, un feto. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a querer ver estructuras que están más a craneal o más a caudal, y para saber cómo me tengo que mover, tengo que entender qué imagen estoy viendo. Entonces vamos a hacer algún par de cortes transversales de un feto, a ver cómo se ven la imagen en la pantalla. Fíjense que si yo le hago un corte transversal a esta cabeza de este feto, la imagen que veo en la pantalla es de este tipo. Fíjense, acá están cortando justo en la parte, acá en el primer tercio, acá en el cráneo, lo que yo estoy viendo, los ojos, parte de la boca para este lado. Esta es la imagen que veo en la pantalla. Fíjense que el corte ahora se fue más a caudal, estoy cortando el cuello de este equino, de este fetito. Fíjense la imagen, le saco una rebanada a ese cuello, es la imagen que veo en la pantalla. Probablemente parte de esta parte que está acá se me está mezclando con alguna mano, con algún corte de la mano que está enfocando ahí. Sigo yendo hacia caudal. Si esto sería un video, probablemente en parte yo hubiese visto cómo latía el corazón mientras atravieso esta parte del tórax. Estoy haciendo un corte transversal, de vuelta estoy sacándole una rebanada a este feto. Sigo yendo hacia caudal. Entonces, fíjense, estoy a la altura casi de las patas. Estoy cortando acá la pelvis de este feto. Esta sería una pata, esta sería la otra pata. Probablemente esto sea parte del cordón umbilical, que va dando vuelta y puede aparecer en un lado o en otro, pero es importante que yo identifique si esto es una mano, si esto es una pata, porque van a ver que algunas de las cuestiones que vamos a empezar a ver nos va a influir o nos va a ayudar a saber que interpretar lo que estamos viendo. Ahora, hacíamos cortes transversales, como veíamos recién, también podemos hacer cortes longitudinales. Entonces, esos cortes longitudinales pueden estar
más acraneal o más proximal o más distal de ese feto. Entonces, fíjense en este caso, concéntrense en la parte primero a la derecha, estoy cortando parte de la cabeza, estoy cortando esta mano, esta pata y esta pata, y parte probablemente de la base del tórax, acá del esternón de este feto. ¿Cómo lo veo en la pantalla? Veo la cabeza, veo un corte transversal de la mano, un corte transversal de la pata. Sí. Te interrumpo para dos cosas. Son más o menos las 10 y tenés una pregunta interesante en el chat para que aclares, porque justo está desde lo que estás explicando. Preguntan, ¿cuánto tiene de gestación esa imagen más o menos? Bueno, ayúdame vos, que un caballo. ¿Cuánto tendrá? ¿70 días? 60 días. Un poquito menos también, sí, 60 diría yo. Por ahí. Por ahí, Meli, ¿no? Perdón. Sí, 60, 70 días más o menos. Más o menos. Y ahora vamos a ver cómo definimos la edad gestacional, pero más o menos tiene 60 días. Tiene 65, días. Partimos la diferencia. No, fíjense que un poco lo que les mencionaba yo recién, en función primero de las estructuras que uno ve, del largo que tiene ese feto, sin medirlo, que vamos a ver cuál es la forma correcta de darte la respuesta que hicieron recién, de cuántos días tiene esta gestación, sin medirlo, probablemente no estemos muy errados de que este feto tiene entre 60 y 70 días. Ya vamos a ver cómo lo calculamos exactamente. Pero bueno, ya terminamos con esto de los cortes y hacemos un cortecito. Corte longitudinal de este feto, más distal, perdón, más acraneal. Fíjense en este caso, voy a hacer un corte más distal, dejo de ver la base del tórax, solamente veo corte transversal de las manos, corte transversal de las patas, porque fíjense que lo está cortando más distal, corte longitudinal más distal. ¿Cómo se complican los fetos? Se complican que más de una vez, sobre todo cuando empiezan a ser más grandes de tamaño, empiezan a hacer en un movimiento muy leve, puedo pasar de un longitudinal a un transversal, y es importante que yo interprete si tengo que ir más a distal, más a proximal, más a craneal, más a caudal, en función de lo que estoy viendo. Pero básicamente esos serían los cortes que yo podría estar viendo. Para terminar esta parte básica y un poco respondiendo a lo que me decían de si voy a trabajar en un tambo, en un campo de cría, hacíamos mucha mención cuando teníamos los equipos fijos de antes de empezar a tratar de dejar todo acomodado. La explicación era muy simple, porque una vez que empezaba, generalmente tengo las manos llenas de bosta, las dos manos, entonces empezar a regular el equipo con las manos llenas de bosta no es lo más indicado. Entonces tratar de dejar todo acomodado antes de empezar. Instalaciones, si necesito la mesa, si necesito alguna protección, alguien que me cuide al lado del equipo. La sombra, fundamental, vamos a ver imágenes en una pantalla, y no sé si alguna vez Gabriel decía, imagínense ver el televisor en el patio, es lo mismo, vamos a ver imágenes en una pantalla. Tenemos que tener condiciones para que las podamos reproducir bien. Es importante saber qué trabajo vamos a realizar. ¿Por qué es importante saber qué trabajo vamos a realizar? Porque, por ejemplo, el foco que yo les decía es el lugar donde vamos a concentrar un poco más el ultrasonido. Si vamos a hacer mediciones de ovario solamente, probablemente el foco lo podamos poner bien cerca del transductor. Si vamos a hacer un sexado fetal, que vamos a ver que aunque nosotros lo pongamos cerca del transductor, va a estar un poco más lejos, podemos regular ese foco un poquito más lejos. Y vamos a regular el equipo, como les decía, para tratar de tener esa buena imagen, los controles de ganancia, el brillo y contraste, el tamaño de pantalla, vamos a ver a qué me refiero con eso, y el sentido con que entra la sonda, por lo que yo les decía antes. Yo cuando interpreto cómo vibran los cristales, una imagen en una pantalla que está quieta, si vibran de una manera, tengo que entrar, y si vibran de la otra, tengo que salir, y eso me gana bastante tiempo y bastante, sobre todo a la hora de interpretar algunas cuestiones, me da mucho más fineza en los movimientos. Entonces, si necesitamos sombra, pongámosla antes de empezar, así después no andamos tirando nada arriba mientras estamos trabajando. Y el tamaño de pantalla me refiero a sin ver las rayitas del costado, y un poco lo que decíamos recién de cuánto medía lo que estábamos viendo. Si mi compañero de trabajo trabaja a otro tamaño de pantalla porque le gusta ver más zoom, básicamente el tamaño de pantalla me refiero a eso, a alguno le gusta ver con más zoom y otro con menos zoom, cada cual
puedo dar algunas sugerencias. Generalmente tratamos de trabajar a tamaño real para lo que vemos en tamaño sea lo que podemos estar palpando. Pero, ¿qué me refiero a tamaño de pantalla? Si estoy trabajando a este tamaño de pantalla, cada puntito tenía 10 milímetros, esta estructura, este redondel, este folículo, vamos a suponer, este cuerpo lúteo, lo que ustedes quieran, en este tamaño de pantalla tiene 20 milímetros, porque lo medí, tiene 20 milímetros, va entre dos rayitas. Ahora, a este tamaño de pantalla, porque mi compañero lo reguló y le pone más zoom, porque le gusta ver con más zoom, este mismo tamaño de estructura que yo veo, en realidad a este tamaño de pantalla, tiene 10 milímetros. Obviamente son diferencias abismales, difícil que me confunda entre estos dos extremos, pero ustedes piensen en el intermedio, en un poquito más de zoom, un poquito menos de zoom, pueden hacer que yo un golpe de vista, si yo trabajo el ecógrafo como lo trabajo siempre, ese folículo tiene 10 milímetros, y si el que trabajó antes me lo toqueteó, probablemente tenga 8, tenga 10, tenga 12, y a lo mejor puedo hacer algún diferencial, o sería mejor ser un poquito más fino en esa diferencia. ¿Cómo tomamos el traductor a la hora de trabajar? Piensen que estos equipos se rompen, donde se rompen, siempre digo, todos los electrodomésticos, donde se rompe un cable de enchufar el celular, generalmente donde se une la parte dura y la parte blanda. Bueno, generalmente los traductores se rompen en esta parte, donde termina el traductor y se unen, se rompen ahí. Entonces, arrancaba diciendo que son costosos, que si bien han bajado los costos de hace algunos años, son equipos caros, hay que cuidarlos. Bueno, tratar de proteger esta parte del traductor, tratar de que tenga menos movimiento en esa parte para alargar su vida útil. Entonces, lo ideal sería tomar el traductor de esa manera. Lo ideal sería primero introducir la mano, sacar un poco de bosta si se puede, porque no va a interferir en ese viaje del ultrasonido, pero además de hacer eso, para evitar que con la resistencia del recto, si yo meto la mano y el traductor juntos, probablemente con la resistencia del recto me hace fuerza y se me cae el traductor, que difícilmente me pase si yo primero introduje la mano y después cuando saqué bosta pongo el traductor, pongo la mano que está dentro del recto en forma de cuña, me meto el traductor abajo y le introduzco, como está tratando de hacer en esa imagen de él. Bien, no sé si hay alguna pregunta en la parte básica, si no, podríamos hacer el corte. ¿Alguna aclaración? Rodrigo, Chucho, Nelly, No, Gabriel. Todo Yo bien. quería saber si vienen como para humanos transductores en 3D. ¿Hay algún equipo que tenga 3D? No, parece que no. Igual tengo entendido que el equipo 3D en realidad es un software que... Sí. Y se puede usar el mismo software de humano. Claro. Que en realidad el equipo 3D en realidad es un software que capta las imágenes de las dos dimensiones cuando va haciendo ecografía y va haciendo un postprocesado de imagen y crea un 3D. Lo que sí no hay diagnóstico diferenciado, o sea, no es que le agregás al diagnóstico algo, ¿no? Eso es correcto, ¿no? A ver, no, sí, agregás algunas cuestiones al diagnóstico, pero bueno, no, creo que el costo de los aparatos no lo hacen muy posible de utilizar en medicina veterinaria. Probablemente en pequeños se puedan usar. Pero bueno, tampoco, no sé cuánto te cobran una ecografía 3D en humanos, pero vos calculás que es bastante más de lo que podemos cobrar nosotros una ecografía en bovinos, que prácticamente hoy se cobra un poco más que 1 kilo de carne, 1,2 kilos de carne, o sea que a lo mejor para alguna cuestión diagnóstica se podría utilizar, ¿no es cierto? Pero el tema es eso, ¿no? Recién ahora se están empezando a usar los ecodoppler porque bajaron bastante los precios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero yo creo que es como dice Rodrigo, me parece que es postprocesamiento, es un software que procesa la imagen, porque la imagen del ecógrafo es de 2D, entonces en base al movimiento y demás te va
te va armando la imagen 3D, ¿no es cierto? Gracias, profe. Bueno. ¿Cuánto cortamos? ¿10? ¿15? Sí, como quieras. 10. ¿Qué maneja? 10 y 25 arrancamos. ¿Puede ser? Son 10, sí, tal, 10 y 25. Bueno. 10 y 25 volvemos. Listo.